Por supuesto comparto la alegría y creo que para mí es un honor estar en esta mesa y creo que para la universidad es un honor tenerlos a los dos aquí. Los dos son grandes pensadores porque lo que hacen es escuchar al pueblo y con esa voz expresar el pensamiento de muchos a través de la voz de ellos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros aquí en la universidad. En vez de hablar de nosotros mismos, empezar a escuchar otras voces y con ellas formar una voz colectiva múltiple que nos incluya a todos. Entonces voy a presentarlos brevemente. María de Jesús Patricio, también conocida como Marichuy, es médico tradicional de origen nahua. Colabora desde 1992 en la Casa de Salud Cali, Tecolhuacateca, Tochan, en su natal Tuxpan, en el sur de Jalisco. Por su trabajo en la recuperación de la herbolaria en dicha casa, en mayo de 2015 le fue otorgado el Premio Mérito Tuxpanense. Desde 1997 está adscrita a la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. En 96 participó como representante de la comunidad de Tuxpan en el Foro Nacional Indígena convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, antecedente de lo que hoy es Congreso Nacional Indígena, CNI, y del cual forma parte desde su fundación. En 2001, en el marco de la Marcha del Color de la Tierra, iniciativa del EZLN para el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, fue una de las representantes del Congreso Nacional Indígena, encomendada para hablar en nombre de las mujeres indígenas de México ante el Congreso de la Unión. En 2017 fue nombrada vocera del recién creado Consejo Indígena de Gobierno, CIG, formado por representantes del CNI con la intención de ser portadora de la palabra de los pueblos que conforman este consejo y aparecer en las boletas electorales para la presidencia de México de 2018. Carlos González, licenciado en Derecho por la UNAM, asesor legal de varias comunidades indígenas del país y acompañante de la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena. Ha sido parte del CNI desde su conformación en 1996. Ha estado con los pueblos indígenas construyendo un espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía con sus propias formas de organización, representación y toma de decisiones regidos por los 7 principios zapatistas del mandato obedeciente. Actualmente también forma parte del Consejo Indígena de Gobierno. Y le cedo la palabra. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Agradecemos la invitación que se nos hace para participar junto con ustedes en este diálogo. Entendemos que es el 5º Congreso Iberoamericano de Filosofía y que el tema que nos toca desarrollar es el correspondiente al aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del surgimiento del Congreso Nacional Indígena. Voy a tratar de hacer yo un recuento de lo que han sido estos últimos 25 años desde que surge o sale a la luz pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al día de hoy, y ya después mi compañera les dará un mensaje. Como sabemos todos, es de dominio público, en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declara la guerra al Estado mexicano, con poca fortuna para la guerra. Una parte importante de la sociedad civil de este país, de las poblaciones principalmente urbanas, reaccionaron ante esta guerra que se creció en el sureste del Estado de México y forzaron, mediante movilizaciones, que esta guerra fuera, por lo menos en su parte formal, militar, detenida. Es así que se declara una tregua. La guerra, ustedes saben, los que no sepan, inicia el 1 de enero, los últimos minutos del 31 de diciembre de 1945.
1993, 1 de enero de 1994, y el día 12 de enero del año de 1994, el gobierno mexicano declara una tregua, y posteriormente en febrero inician diálogos en San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno mexicano. ¿Qué fue lo que pasó después de estos primeros días y del inicio de esos diálogos? Lo que va a ocurrir es de suma importancia, decimos nosotros, para México y para el mundo. Por primera vez, desde hace más de 500 años, se pone en el lugar que le toca la historia de los pueblos originarios y la sangrienta guerra de conquista que se ha dado en contra de estos y que se sigue dando. Y lo vamos a explicar. No ha cesado, no se ha parado. Esa es la trascendencia histórica para México y para el mundo del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Poner en el lugar que le toca, en primer lugar, para la historia de este país, el destino y la suerte de los pueblos originarios. Es así que a través de este diálogo que se inicia con el gobierno federal, se deja ver y se exhibe con toda claridad que la causa de la guerra, que la causa del levantamiento zapatista es la profunda opresión que durante siglos han vivido y viven los pueblos originarios. Y entonces va a pasar algo importante. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aprovechando el espacio que se había abierto para el diálogo con el gobierno mexicano, convoca, invita a representantes, a autoridades de los pueblos originarios, a integrantes de organizaciones de derechos humanos y de la academia que tenían años estudiando con compromiso el problema indígena de México. Y entonces se va a dar lo que se conoce como los diálogos de San Andrés, un espacio en el que intervienen, por un lado, representantes del gobierno mexicano, de las cámaras de diputados y de senadores, y por la otra, lo que es de suma importancia, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con el rostro cubierto, dándole la palabra a los que tienen el rostro, a los que representan en aquel momento la lucha y la organización libertadora de los pueblos originarios. Los acuerdos de San Andrés van a ser la culminación de estos diálogos, que van a ser aprobados el día 16 de febrero del año de 1996. Ya antes, en el mes de enero, se había realizado un foro nacional indígena convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la idea de promover la organización y la unidad de los pueblos originarios. Los acuerdos de San Andrés, que son pactados en febrero del año de 2006 y a los cuales va a seguir la tradición del gobierno de México a través de una ofensiva militar lanzada por el entonces presidente Ernesto Zedillo, su secretario de Gobernación Esteban Moctezuma, ahora secretario de Educación. Los acuerdos de San Andrés, decía, van a tener algunos componentes muy importantes que proponían la refundación del Estado mexicano, que proponían una reforma constitucional profunda para reestructurar al Estado mexicano, reconociendo en igualdad de derechos como partes plenas de la nación a los pueblos y comunidades indígenas, y reconociendo a las comunidades indígenas
como partes integrantes del Estado mexicano, de las estructuras del Estado mexicano, como entidades de derecho público, con facultades y funciones para gobernar, para gobernarse y para ejercer presupuesto fiscal. Estos acuerdos, asimismo, establecen la capacidad de las comunidades indígenas para articularse entre sí y para hacerlo con los municipios de mayoría indígena, lo cual pretendía dar pie desde la parte del Estado, desde la parte institucional, a la reconstitución de los pueblos indígenas que han sido fragmentados hasta lo último en este país. Y junto, o como base de estos derechos políticos fundamentales, de esta reforma política que se proponía del Estado mexicano, el reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el reconocimiento al uso, al goce que pueden hacer de manera colectiva de sus territorios y de sus recursos naturales. Esos eran los elementos sustantivos contenidos en los acuerdos de San Andrés. Y es pertinente recordarlo, decirlo y señalarlo porque ahorita, hace unos días, se acaba de lanzar una consulta para intentar una reforma constitucional que en el discurso de quienes la proponen, el gobierno federal, a través del presidente de la República y del Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas, pretende incorporar los acuerdos de San Andrés en la Constitución. Después de esto, el 12 de octubre, alrededor del 12 de octubre, se constituyó el Congreso Nacional Indígena. Se conforma en la Ciudad de México, en el auditorio del Centro Médico Siglo XXI, con la participación trascendente de la compañera comandanta Ramona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con la participación de aproximadamente 3.000 delegados y delegadas de distintos pueblos originarios del país, con dos propósitos fundamentales, o tres tal vez, porque en el medio también va el fin. El primero, generar un espacio de unidad y articulación de los pueblos originarios del país. En ese sentido, el CNI nunca fue pensado como una organización, como un colectivo, nunca, como un espacio donde se puedan juntar los pueblos del país. En segundo lugar, luchar por la reconstitución integral de los pueblos originarios, es decir, la reconstitución de los territorios, de las lenguas, de los gobiernos, de las creencias, de la medicina, de la educación, que fue destruida y que fue devastada en los siglos que han pasado. Y por otro lado, la incorporación de los pueblos originarios, como lo señalamos hace un momento, dentro de la nación, a partir de nuevas relaciones políticas y a partir del reconocimiento de sus derechos fundamentales, que formalmente muchos de ellos ya estaban reconocidos a través de un convenio que hizo la Organización Internacional del Trabajo. Es el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y que había sido unos años antes aprobado por el Ejecutivo Federal y ratificado por el Senado de la República. Es decir, que en términos de nuestra Constitución era la ley suprema en el país, pero era, y creo que a la fecha en su gran mayoría, letra muerta. En 2011, con la reforma constitucional que se vive en materia de derechos humanos y que va a reformar el artículo 1 de la Constitución, este tipo de convenios adquieren un grado todavía más prominente dentro de la estructura jurídica, constitucional y legal del país, y los derechos que están contenidos en ese convenio y otros pasan a formar parte de los derechos fundamentales
con el mismo rango que las garantías y derechos humanos que se señalan en el primer capítulo de la Constitución. Después de esto, el Congreso Nacional Indígena, junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una parte importante de la sociedad civil, organizaciones de izquierda, el PRD incluido, y la intelectualidad que se decía de izquierda, presionan porque la Constitución se transforme y se incorpore en los Acuerdos de San Andrés. En el año 2001, la comandancia zapatista inicia un recorrido a lo largo del país para promover la iniciativa COCOPA, que era la redacción legal que se había consensado de los Acuerdos de San Andrés para incorporarla a la Constitución. Era la iniciativa que había elaborado la Comisión de Concordia y Pacificación, que estaba conformada por diputados y senadores de los diversos partidos políticos que integraban en aquel momento las cámaras legislativas. Finalmente se llega a los primeros días de marzo, se hace un gran congreso indígena en la comunidad de Murillo, en el municipio de Paracho, en Michoacán, al cual llegan cerca de 10,000 personas, entre delegados y delegadas indígenas y acompañantes. Y en este congreso se acuerda que la prioridad principal y tarea fundamental en ese momento del Congreso Nacional Indígena y del movimiento indígena en su conjunto es lograr la transformación constitucional del país para que se incorporen los Acuerdos de San Andrés. Y de ese modo se llega a la Ciudad de México y finalmente logramos que el día 28 de marzo se abra un espacio en el Pleno de la Cámara de Diputados para que 3 compañeros representantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y 3 compañeros del Congreso Nacional Indígena tomen la palabra en la tribuna y expliquen por qué se buscaba esa reforma. Y se insiste y se aclara, porque ha sido siempre el amuleto, que los pueblos son violadores permanentes de los derechos de las mujeres. Se aclara y se explica que los Acuerdos de San Andrés, la reforma que se planteaba, no tenía en ningún sentido ese sesgo que le querían dar, sobre todo las derechas, de ser una reforma violatoria de derechos humanos. Al contrario, lo que se pretendía hacer era robustecer la base de derechos para las comunidades, para los pueblos, para las mujeres, para los niños. Un mes después, el 28 de abril, con el acuerdo unánime de todos los partidos políticos, se aprueba una reforma constitucional totalmente ajena a lo que se había pactado en San Andrés. Y es importante decir todos los partidos políticos, compañeros por compañeros, porque la crítica que actualmente hacemos a la supuesta izquierda electoral, al gobierno de Andrés Manuel, viene desde aquellos días, viene desde aquellos tiempos. Nosotros no nos olvidamos. Los políticos se olvidan rápido. Ellos pueden olvidar en un día, en unas horas, en una semana. Nosotros no nos olvidamos lo que ellos pactaron y lo que hicieron. Por ahí he escuchado hablar a Luis Hernández de la jornada en varias ocasiones. Él ha dicho que Andrés Manuel trocó los Acuerdos de San Andrés por la reforma política que le permitió al PRD llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y posteriormente a la presidencia, mediante el régimen de partidocracia que crearon a partir de la reforma político-electoral de 1996. El caso es que en el año 2001, el 28 de abril, los diputados y las diputadas de todos los partidos políticos votaron algo que no habían pactado con las representaciones de los pueblos originarios. Votaron una reforma que no reconoció derechos territoriales,
El concepto de territorio es un concepto jurídico bastante preciso en la legislación internacional en materia indígena, y ellos trocaron la palabra territorios por la de lugares, desproveyéndolo de todo contenido jurídico concreto. Y en lugar de reconocer a las comunidades como entidades de derecho público, que era la piedra angular para el florecimiento de su autonomía política, las reconocieron como entidades de interés público, ¿verdad? Es decir, como entidades sujetas a tutela por parte del Estado mexicano, por ser personas, debe suponerse en el discurso jurídico, personas disminuidas en sus capacidades legales, y por lo tanto son sujetas de un interés especial. Y el artículo que dijo cobijar, o que pretendía cobijar los acuerdos de San Andrés, que fue el artículo 2 constitucional, se dividió además en dos apartados. El primero, supuestamente reconociendo derechos, y el segundo sobre cuestiones de obra pública, de programas y proyectos públicos de impacto social en los pueblos, cosa que nada tendría que estar haciendo en un capítulo de garantías y derechos humanos de la Constitución. Pero como lo dijo el presidente de aquel entonces, a los indios, como dijo, bocho, changarro y casa, ¿no? A los indios con bocho, changarro y casa ya los tenemos tranquilos. Y para eso creó el otro, la legislación consideró ese otro aspecto. Después de esto, compañeros, pues vino un desencanto total hacia los partidos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no en aquel entonces en su comandante Marcos, ahora Galeano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se deslindó de manera dura y crítica del PRD, se llamó a traición el Ejército Zapatista por esa redacción que se le dio a la Constitución, y de ahí vino la 6ª declaración de la Selva Lacandona, donde ya con más claridad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se asume como una fuerza de izquierda y anticapitalista, y deja de creer en que a través de las vías legales o de la vía electoral, aunque Víctor Toledo no esté de acuerdo, pueda transformarse el mundo. El Congreso Nacional Indígena celebra su 4º congreso en aquella ocasión, en el 2006, unos días después de que se dio el operativo de represión en Atenco, en San Salvador Atenco, y asume los planteamientos de la 6ª declaración de la Selva Lacandona, se asume anticapitalista y de izquierda, lo cual, lo voy a decir, nos costó. Y nos costó bastante, creo, como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como Congreso Nacional Indígena. Como Congreso Nacional Indígena nos costó mucho aislamiento. Una parte muy importante de las poblaciones urbanas que apoyaban la lucha indígena, pero que apoyaron también a Andrés Manuel en su campaña de 2006, se deslindaron tajantemente. Una parte importante de los intelectuales también, se decían de izquierda, se deslindaron, dejaron de apoyar, dejaron de abrazar las luchas indígenas, en este caso la zapatista, la del Congreso Nacional Indígena, que como lo dicen ellos mismos no son las únicas, ciertamente, hay varias más y de muchos tipos, pero lo que sí estamos seguros es que la que ha porfiado más en contra de este sistema, la que ha dado una lucha tenaz, sin venderse, sin claudicar, sin rendirse en ningún momento, ha sido la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la del Congreso Nacional Indígena. En los años que siguieron, ustedes lo recordarán, vino la guerra de Calderón en contra de los cárteles de la droga, que resultó una excelente coartada para hacerle la guerra a los pueblos de México.
y el Congreso Nacional Indígena vivió una situación verdaderamente complicada en aquellos años. Yo lo recuerdo bien porque yo era y sigo siendo el abogado de la comunidad de Santa María Oxtula, donde esa guerra nos dejó 35 muertos al día de hoy, 6 desaparecidos, incluidos su comisariado de bienes comunales, y muchos perseguidos. Y no se nos olvida que esa guerra se desató con toda su intensidad, no cuando llegaron los templarios a la costa de Michoacán, porque ya desde antes estaban con Familia Michoacana, o como Cártel del Milenio, ahora transformado en Cártel Jalisco. No fue ahí. Fue cuando se desplegó la Marina Armada de México en el territorio de la costa, cuando duplicó sus bases de operación, cuando creció su personal operativo y se apropió de la región. En ese momento los templarios crecieron y se apropiaron de las economías, de los tejidos políticos y sociales de los pueblos y comunidades de la costa. Eso no se nos olvida. Y por eso lo decimos ahorita. Todo esto que voy diciendo explica por qué decimos lo que decimos. ¿Por qué decimos que no queremos la Guardia Nacional? Y más de uno de una sala dicen, ¿por qué no le dan el beneficio de la duda? ¿Por qué le vamos a dar el beneficio de la duda a una propuesta de carácter militarista? Porque eso es la Guardia Nacional. Chequen ustedes, apenas se publicó la estructura orgánica de la Guardia Nacional, 50 y tantos mil personas que la van a integrar: Ejército, Marina, Policía Federal, que antes había sido Ejército. Y va a seguir creciendo de aquí al 2021, hasta llegar a, no sé, creo que casi 300 compañías en todo el país. Entonces, para aquellos años, realmente la resistencia de las comunidades continuaba como ha continuado hasta el día de hoy, pero muy diezmada, muy golpeada, muy disminuida. En los discursos de los políticos, los pueblos originarios ya no existían. Impensable, compañeros, compañeras, que si no formamos el Consejo Indígena de Gobierno y proponemos a la compañera como vocera, hagan esa parafernalia de la entrega de bastones en el Zócalo. Era sido impensable. Porque en los discursos de los pueblos originarios, en los discursos de los políticos, no existían ya los pueblos originarios. La fuerza que había dado a sus demandas el levantamiento zapatista en 1994 ya estaba casi agotado. Y es en esas circunstancias de debilitamiento del movimiento indígena por la acción represiva del Estado, hay que dejarlo bien claro, por una guerra bien intencionada en contra de los pueblos originarios, que en el año 2016, cuando cumple 20 años el Congreso Nacional Indígena, es que se propone conformar un Consejo Indígena de Gobierno y proponer una vocera que sea candidata o que aspire a ser candidata a la presidencia de la República por parte del Congreso Nacional Indígena. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Con la que explicaba antes, con la de darle nuevamente presencia y protagonismo no a las personas, sino a las comunidades, a los pueblos y a sus luchas. En un momento de devastación total, con el que se sigue profundizando actualmente. En un momento en el que estaban y siguen siendo desmontadas las estructuras comunitarias, colectivas de los pueblos originarios, sus culturas y sus territorios, mediante todos los métodos que podamos imaginar. No solo en la violencia física directa, no solo en la ocupación del territorio directa, no solo en la militarización. Desde hace años vienen desmontando la cultura y la identidad de los pueblos a través de la migración masiva y de programas educativos y culturales con la clara intención
debe desaparecer las lenguas y las culturas originarias. Lo que se conoce como educación bilingüe en México o educación indígena no es otra cosa que un proyecto de largo aliento para acabar con las lenguas originarias. Aunque en los homenajes, en los eventos, en los aniversarios, en el año de no sé qué tanto, que creo que es año de las lenguas indígenas, las proclamen, en los hechos las destruyen, las acaban, sobre todo a través de los programas educativos. Hace unos meses, años, una lengua se extinguió en Baja California. Hay otras tantas lenguas más que están a punto de extinguirse también, porque ya son unas cuantas familias, unas cuantas personas que siguen manteniendo el uso de esas lenguas, sobre todo en Baja California y en Sonora. No es un invento lo que estamos diciendo. Están las cifras del mismo gobierno hablando. Y eso es lo que van buscando. Ahorita hay una migración masiva de los hombres y mujeres de nuestros pueblos hacia donde pueden. Ya no solo hacia Estados Unidos, hacia donde pueden. Nosotros vivimos en Jalisco. Y el sur de Jalisco, así como se ha llenado de invernaderos y aguacateras, se está llenando de hermanos y hermanas de los estados de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca. Los pueblos se están vaciando. Y vemos, compañeras, compañeros, que esto va a continuar. Porque es una política no únicamente contra los pueblos originarios, es una política contra todos los pueblos de este país. Este país, México, como tantos países más, está siendo desmontado y destruido por decisión intencional de quienes tienen el poder económico en este mundo. Eso es algo que está dándose a nivel mundial, con independencia del partido o los partidos del gobierno que esté o deje de estar. Esto viene de más arriba, porque son políticas y son acciones globales que tienen un fin: favorecer la acumulación capitalista, favorecer la ganancia, a través de ensanchar y ensanchar el libre mercado, a través de acrecentar esa acumulación por medio del despojo, como lo han hecho siempre, pero también por medio de la guerra continuada, por medio de las epidemias, por medios cada vez más brutales, a través del tráfico masivo de seres humanos, de niños incluso, para negociar con sus órganos. No hay límites para esta acción capitalista global de acumulación que estamos viviendo en todo el mundo. En México se expresa fundamentalmente como una guerra violenta apoyada en los cárteles. Es el gran invento, apoyada en los cárteles. Que están coludidos, que están entramados con las estructuras del Estado y que van de la mano con una militarización exponencial. Es decir, son tres elementos: cárteles, colusión con el Estado, que deviene en un Estado mafioso, y militarización exponencial, que es la que viene con la Guardia Nacional. Les invito a que chequen la estructura colosal, formidable, de guerra que le van a dar ya desde este año a la Guardia Nacional. Hay un cerco en ese sentido al territorio capitalista, al territorio zapatista, y se está intensificando de una manera brutal la explotación minera de energéticos y de hidrocarburos, junto con la privatización de las aguas y de los bienes nacionales, así como la imposición de grandes proyectos de infraestructura para impulsar el capitalismo extractivista, los monocultivos. Y dentro de esto hay que fijarnos con especial cuidado. Hay algunos proyectos fundamentales
que tienen como fin lo que ya decíamos hace meses, que ya creo que hasta los panistas lo dicen, que lo que pretendían era hacer de México una muralla para la migración a Estados Unidos. La muralla no es tan importante la que hagan de fierro, no sé qué tanto más concreto allá en el norte, no. La muralla que van a hacer en este propio país para contener la cada vez mayor migración de mexicanos y mexicanas y de centroamericanos. Entonces, tenemos algunos proyectos claves. Antes se llamaba Plan Puebla-Panamá y la izquierda institucional hablaba con ferocidad en contra de esa felonía capitalista. El Plan Puebla-Panamá sigue siendo el mismo y ahí está. Empieza en Puebla y se llama Proyecto Integral Morelos. Ese es el primer gran valladar que quieren tener. El segundo es el proyecto transísmico, del tren transísmico. El tercero es el Tren Maya. Los tres, compañeras, compañeros, no los llamemos engaño. No son un Tren Maya, no son un corredor transísmico, ni son dos estas termoeléctricas. No. Se trata de proyectos que van a reordenar el territorio y la población por completo en el hemisferio norte. Van a reordenar por completo, repito, el territorio y la población. Estos proyectos traen de sí un crecimiento de centros urbanos de una manera muy grande. El proyecto de Tren Maya trae tras de sí toda una serie de especulaciones inmobiliarias en regiones estratégicas de la península para crecer grandes nodos urbanos, industriales y de prestación de servicios turísticos. El proyecto transísmico, muchos lo saben, pues son estudiosos y estudiosas de la filosofía y de las ciencias sociales. El segundo es un proyecto largamente anhelado por los Estados Unidos de América. Largamente anhelado, que fue pactado muchas veces, pero que nunca se concretó con los gobiernos liberales del siglo XIX. Y siempre ha sido ambición de ellos tener el dominio y la hegemonía de esa parte fundamental que divide el sur y el norte, pero que también comunica el Atlántico con el Pacífico y permite el flujo de mercancías hacia el mercado más grande del mundo, que es el del centro de Estados Unidos, con rapidez. Y entonces ahí también va a ser no únicamente que pasen ferrocarriles, piensan poner maquiladoras, lo que le llamó ingenuamente Peña Nieto zonas económicas especiales. Pues ya se acabó, ya no hay más zona económica especial, todo es eso. Ya no son zonas. En algún momento Romo se equivocó y dijo que iban a convertir en todo el sureste en una zona económica especial, pero ya corrigieron. Andrés Manuel dijo que ya no va a haber zonas económicas especiales porque van por todo, ¿eh? Ya no van a delimitar ciertas regiones. Entonces, estas regiones van a quedar francas, con impuestos reducidos, con salarios aumentados, con toda clase de exenciones para adquisición de bienes inmuebles, es decir, de terrenos de las comunidades, para que se puedan asentar industrias, plantaciones, se pueda generar infraestructura vial, infraestructura hidráulica. Y esto es el proyecto Integral Morelos, el que tenemos más cerca de aquí. Eso es. El proyecto Integral Morelos es la pretensión de crear una megaurbe que vaya desde Cuernavaca hasta Tlaxcala, pasando por Cuautla, Atlisco y Puebla. Y para eso necesitan esta infraestructura. Para eso necesitan dos termoeléctricas. Y no pensaban, como nunca lo hacen, que los pueblos no iban a estar de acuerdo. Que los pueblos no iban a dejar que les dejaran pasar gas de manera permanente por debajo de sus tierras, teniendo un volcán en actividad permanente. Que los campesinos de Villa de Ayala no iban a dejar que les llevaran el agua que les sustenta
lo poquito que pueden tener y que se va a ocupar para enfriar las turbinas de la termoeléctrica. Esa es la situación que nosotros vemos se está viviendo dentro y fuera de los pueblos. Y sí creemos, compañeras, compañeros, que es importante generar organización social para proponer algo diferente. En los pueblos originarios hay una resistencia que de por sí existe, no se la inventaron, porque los pueblos, las comunidades tienen organización colectiva y en muchos casos tienen posesión y uso colectivo de sus tierras. Y tienen la mala idea de que la tierra no se debe de acabar, porque pues si no se acaban, y al capitalismo se le vale madres. Ellos van sobre lo que sea. Y sí estamos bien seguros que este capitalismo está enloquecido. Entre más acaben la tierra, más aumentan las mercancías y más ganancia tienen. Y eso está poniendo en peligro las bases de subsistencia de la humanidad. Por eso decíamos, cuando propusimos a la compañera Marichuy como vocera, que nuestra lucha era y es por la vida. Pero eso, repito, rebasa con mucho las fuerzas y las decisiones de los pueblos originarios, que por sí están cercados, todo el tiempo los están cooptando, los están llevando 1000 programas, apoyos de todo tipo, y convenciendo en todas partes a la gente pues, para que venda, para que entregue sus tierras, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Le cedo la palabra a la compañera Marichuy. Buenas tardes, ya son tardes, ¿no? Pues primeramente agradecer la invitación que nos hicieron y por la presencia de todos ustedes en venir a escuchar la palabra que ya, pues varios ya saben, conocen caminar, pero creo que cuando se vuelve otra vez a platicar como que reviva toda esta esperanza pues que se tiene en los pueblos y que se mantiene todavía a pesar de toda la destrucción que se ha tenido, ¿verdad? Pues yo retomaría ya de donde se quedó Carlos, porque decíamos él que muestre todo un panorama cruel, real que se está viviendo, ¿verdad? Y ya yo agarraría la parte pues por la cual los pueblos deciden participar en este proceso, ¿verdad? Electoral, y que fue más bien una estrategia, ¿verdad? No tanto de llegar y ocupar un puesto arriba, sino hacer visible la problemática de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que fueran ellos los que hablaran, los que dijeran ante los medios, porque al tener una candidata indígena y mujer, pues los medios iban a voltear a ver qué traen ahora los indios, ¿verdad? ¿Qué quieren? Pues no, digamos que decían, que se vaya ella a barrer su casa. Y entonces era un pretexto, pues, ¿verdad? De que los pueblos hablaran, que los escucharan y que vieran que no era cierto lo que estaban diciendo arriba, que la realidad estaba ahí presente. La situación de despojo, desprecio, abandono, estaba ahí, real, y que no es la que nos contaban arriba, ¿verdad? Entonces, ese fue el pretexto. Y como dice Carlos, si no se hubiera platicado y si no se hubiera visto, dijeran que todo estaba excelente, y tal vez ahorita los pueblos ni figuraran, ¿verdad? Dijeran que ya está todo resuelto, y no es cierto. Después de esto, después de que lo que decíamos en el recorrido, miren, es que hay que organizarnos porque la situación que se ha venido
se avecina va a ser más fuerte después de las elecciones. Y les pregunto, ¿es así o no? Nosotros lo estamos viviendo en los pueblos, no sé si acá en los barrios, colonias, ciudades, pero allá se está viviendo feo. Y va una embestida contra los pueblos de que los quieren acabar, y ustedes son testigos de varios compañeros que han muerto, otros que están desapareciendo. Entonces, ahora está peor pues que antes, ¿verdad? Porque es una embestida hacia nuestras comunidades, directamente hacia nuestros hermanos zapatistas, y junto con ellos quienes caminamos en el Congreso Nacional Indígena, organizaciones que caminan y acompañan también estos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto que está pasando, que los proyectos siguen arriba y los van a llevar a cabo aún con sangre de los pueblos indígenas. No es cierto que van a escuchar a los pueblos. Entonces, ante esto, ¿qué nos queda hacer? Hemos platicado pues los pueblos, pues seguir organizándonos, no hay de otra, seguir resistiendo, seguir convocando a otros hermanos que también están en la ciudad y que están organizándose de acuerdo a sus modos, a sus tiempos, a sus formas, y que juntos soñemos, pensamos cómo nos hacemos fuertes para que no nos peguen tan fuerte. Porque esto está clarito que van a llevarse todas estas riquezas. Nos las han contado cuando estuvimos allá en Monterrey, en la ciudad, pues, y están despojando una colonia que quieren quitar de medio porque dicen es que afea la ciudad. Y dicen los habitantes, nosotros no nos vamos a ir, y si van a pasar sobre nosotros, aquí los vamos a esperar, pero antes vamos a resistir. Entonces, yo creí que solamente pasaba en los pueblos. No, también está pasando en las ciudades, en los barrios, en las colonias. Este recorrido que dimos en 29 estados nos bastó para darnos cuenta de la situación que se vive en todo México. Es una situación de veras triste, donde los que tienen el poder solamente piensan en ellos y no piensan en los de abajo. Nada, ni lo van a hacer, porque está claro. Entonces, ante esto, creo que por eso el Consejo Indígena de Gobierno, que son diferentes concejales de los pueblos indígenas, tienen ese compromiso y esa misión. Cuando se propuso, se dijo, es que ustedes van a hacer ese enlace en las regiones indígenas con los demás pueblos, porque aunque el Congreso Nacional Indígena tiene 20 años, aún faltan pueblos indígenas que caminen en el Congreso Nacional Indígena. Y ahora que quedó este otro gobierno, pues varios hermanos indígenas se fueron con la idea que ahí estaba el cambio, pues. Entonces es como otro golpe al Congreso Nacional Indígena, y es algo real, pues. ¿Verdad? Así como van y engañan también con dádivas dándole a la gente, dicen que, bueno, así dijo en un tiempo el gobierno allá en Jalisco, dice, están en contra de la ley indígena, pero hay que darles dinero y van a ver que luego sí la van a aceptar. ¿Verdad? Entonces saben ellos que con dinero las comunidades les van a ofrecer, pues, ¿verdad? Saben cómo, pues, y es que en las comunidades pues sí hay muchas necesidades, pues, ¿verdad? Y entonces saben cómo lavar el cerebro y por ahí llegan, pues. Entonces, pero hay pueblos pues que están caminando firmes y van a seguir resistiendo, y pues a esa resistencia también estamos con estas redes que apoyaron en este caminar, y que queremos que juntos, pues, creemos que juntos podemos ser más fuertes y pues dar una lucha juntos, ¿verdad?
respetando cada quien sus actividades, respetando sus modos. Sabemos que hay muchos que llevan un trabajo muy fuerte de lucha. Entonces hay que juntar esas luchas con un objetivo común de derribar a este sistema capitalista, pues. Y creo que pues solo juntos podemos hacerlo, ¿no? Pero no peleándonos, no confrontándonos, porque hay veces nos juntamos y se nos olvida que tenemos un enemigo grande, pues, que es el que nos va a acabar, y sacamos sobre la mesa cuestiones pequeñas, pues. Ya no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en los pueblos sí, pues. Pero se platica y se debe tener mucha paciencia hasta que se aclara, entonces ya vemos hacia dónde hay que caminar, ¿verdad? Porque sí está claro hacia dónde caminan con este nuevo proyecto de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Y eso nos obliga a mantenernos firmes, a no rendirnos, a no vendernos, a no claudicar. Los que sentimos que tenemos una deuda grande, pues, por México, por nuestra gente, por nuestros barrios, colonias, hay que tomar, ese es nuestro territorio, ese es nuestro espacio que debemos ir transformando, que debemos ir construyendo de manera diferente. Si cada quien trabajamos en nuestros lugares, van a ver que va a ser más fácil, porque entonces vamos a ser fuertes entre todos, ¿verdad? Ir creando esa comunidad en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en donde se pueda, porque solamente así nos vamos a hacer fuertes, si no vamos a seguir juntándonos otra vez y nos vamos a seguir quejando y quejando. Lo que decíamos en los pueblos es que ya no es tiempo de estarnos quejando, es tiempo ya de estarnos organizando y preparando y hacernos fuertes, porque si no nos va a llevar la fregada a todos, ¿verdad? Y lo estamos viendo clarito. Y ahorita está declarada la guerra contra nuestros hermanos zapatistas, contra los pueblos que se oponen ante estos megaproyectos que son proyectos de muerte, porque si fueran de vida hasta los pueblos mismos los aceptaron, pero no, son proyectos que vienen con engaños, que vienen disfrazados y que solamente van a beneficiar a los que tienen arriba, ¿no? Entonces pues yo sí sigo haciendo como que este llamado, pues, a este caminar de los pueblos, que también caminemos en los barrios, colonias, organizaciones acá en la ciudad, y que juntos, trabajando cada quien en nuestras regiones, van a ver que va a ser más fuerte para acabar este monstruo capitalista, ¿verdad? Entonces, pues yo así es todo lo que tengo que decir, no hay mucho. Creo que lo que tenemos que hacer es hasta allá, en nuestros lugares donde estamos cada quien trabajando, organizándonos, y todas las luchas son importantes, de veras. Nosotros nos damos cuenta, pues, a través de que nos llegan informaciones de lo que están haciendo, ¿no? Y lo vemos bien, pues, pero falta más. Falta más para poder derribar este monstruo, pues, y poder recuperar en nuestras manos ese territorio para podérselos heredar a los que vienen atrás, y también que no se sometan, pues, a lo que diga el que tiene el dinero o tiene el poder, que tiene que pelear por algo que es suyo, es de sus antepasados, y lo tiene que cuidar para poderlo heredar a los que vienen atrás, ¿no? Entonces, pues eso hace el Congreso Nacional Indígena, eso hace el Consejo Indígena de Gobierno, y ahora lo que se pretende hacer con las redes, pues, ese espacio más amplio de caminar juntos, que se está construyendo, pues, y queremos que sea fuerte y que tengamos claro, pues, hacia dónde hay que caminar para no estarnos
desgastando en cosas que no tienen mucho sentido, pues estar desgastando. Entonces ahí está la tarea, y creemos que todos aquellos que sienten lo que los pueblos sienten, que no están dispuestos a perder esa vida, esa lengua, ese vestido, esa organización propia, esa tierra, esas aguas, esos bosques, los que sienten que eso es lo que da vida y que hay que defenderlo, entonces son parte también de estos pueblos que luchan, ¿verdad? Y que quieren seguir vivos, porque si ya tienen más de 500 años y todavía están vivos, tienen que seguir viviendo, tienen que demostrar que si los pueblos se mueren, se acaba la tierra, y al revés, si se acaba la tierra, los bosques, nos vamos a ir con ellos. Entonces hay que defenderlos. Está esa tarea grande, y con eso demostrarles a los que solamente van pensando en sacarle dinero a la tierra, al agua, a los bosques, que eso no los va a llenar. El dinero no se lo van a comer, se van a comer lo que va a producir la tierra. Eso es lo que nos va a dar vida, y eso es lo que queremos seguir conservando, y vamos a luchar, porque solamente nosotros podemos hacer ese cambio, nadie más lo va a hacer. Nosotros, en nuestras manos está, y nosotros lo vamos a diseñar y lo vamos a poner en práctica, y van a ver que va a funcionar, porque así ha sido en los pueblos. Cuando se discute en la asamblea y se acuerda en la asamblea, es lo que tiene validez, porque si se equivoca un pueblo, pues son todos. Entonces igual así nosotros. Entonces, pues esa es mi palabra, y ojalá sirva de algo, y si no, pues ya estamos aquí para contestar dudas. Tenemos alrededor de media hora para preguntas. Si alguien quiere preguntar, levante la mano. Breves, por favor. Yo creo que sí, pues está grabando también. Pero de la grabación. Creo que todos están conectados, sí, según me dijeron. Hay otra parte. Ahí tú me dices dónde. Aquí. Ahí tú. Gracias. Hola. Sabemos algunos o todos que se viene esta supuesta consulta para las reformas constitucionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, que dan algunos pueblos, de acuerdo a cuándo le toca el foro, entre 8 días y un mes para debatir, analizar en asamblea y hacer propuestas y críticas a los 16 temas que se proponen para las reformas. Entonces, bueno, obviamente el tiempo es imposible e irreal. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, desde donde estamos, para impugnar esta consulta, para decir no se puede hacer en un mes, no alcanza, no es la manera? Bueno, ¿qué nos propone? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Quieren estar para esto? ¿Sí? Tomamos 3 preguntas y después contestan y vamos con... Sí. Bueno, más que pregunta, un comentario breve a propósito de lo que decían justamente de esta época en que se llevó al Congreso los acuerdos de San Andrés y finalmente hicieron una ley que los traiciona. En Veracruz vive un compañero indígena náhuatl, se llama José Hernández, hizo ya una tesis, me parece que de maestría,
en la que analizó los discursos con los cuales argumentaron su negativa a aprobar los acuerdos de San Andrés y los comparó con la controversia que hubo entre Fray Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Digo esto porque estamos, digamos, en un coloquio de filosofía iberoamericana. Aquí en la Facultad de Filosofía, la maestra Rovira siempre nos hacía mucho énfasis en esta parte, ¿no? En este coloquio, bueno, más bien en esta disputa que hubo en Sevilla entre Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, y decía este abogado indígena que justamente los argumentos que los partidos políticos tuvieron para rechazar esto que decía Carlos, ¿no? La idea de que los indígenas no pueden autogobernarse porque son violadores de derechos humanos casi por esencia, ¿no? Golpean a las mujeres, venden a las niñas. Es el mismo argumento con el que el colonialismo español justificaba gobernar a los indígenas por el bien de sí mismos, porque no podrían gobernarse, por eso no tendrían autonomía. Entonces, más de 500 años después, digamos, esa posición no ha cambiado, y me parece que eso sigue siendo lo que está detrás de imponer los megaproyectos, de imponer incluso las consultas, es decir, ver a los indígenas como objeto de interés público, como aquellos a quienes vamos a sacar de la pobreza con estos megaproyectos, porque sus culturas no sirven, la manera como ellos producen no sirve, y solamente cuando el capitalismo los salve podrían convertirse en algo, ¿no? Gracias. Saludos, Carlos, Manchuy, Víctor Caballero del colectivo ECUS, Promoción de Defensa de Derechos Humanos, de la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia y de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIC. Es adicionar una reflexión en torno a lo que está ocurriendo, sobre todo en materia de la parte de seguridad que está imponiendo el régimen. Acabamos de enterarnos esta semana que nombran a un heredero de represores como jefe de la Policía de Investigación en la Ciudad de México, y precisamente ayer nos preguntábamos en redes sociales, o lanzamos una pregunta: ¿cómo esperábamos que este sujeto, que además está vinculado de forma muy, muy peculiar en el tema de Ayotzinapa, cómo esperaba el gobierno que creyéramos que este va a investigar feminicidios o desaparecidas o desaparecidos en esta ciudad, donde la situación ya es extremadamente grave? La política de seguridad del régimen creemos está vinculada esencialmente al control social, al control político. Nada va a garantizar que militares disfrazados de guardias nacionales vayan a brindar verdad y justicia en todo el esquema de violencia que existe en el país, sobre todo en el norte, que es mucho más grave que en el Bajío, en el sur. Pero pues resulta que allá no están desplegando guardias nacionales, están desplegando, como lo comentaba Carlos, en la zona donde precisamente van a imponer los proyectos de muertos. Entonces creemos que es evidente esta situación, la hemos denunciado, como pues seguimos denunciando todos estos hechos tan lamentables. Muchas gracias. Con relación a la consulta que viene, ¿verdad? Y los acuerdos de San Andrés, ciertamente, y nos regresamos muchos siglos en la historia, como decía Javier, en algún momento Victoria y Ginés de Sepúlveda debatieron acaloradamente sobre si el indio era ser humano o no puede ser considerado como tal, ¿verdad? Y me acordaba yo ahorita que lo comentaba Javier, que el fondo de la discusión era cómo justificar la apropiación de las tierras de los pueblos en América. ¿Y cómo la justificaron? Pues diciendo que los originarios de acá no eran humanos, y entonces un atributo fundamental, que es el de la propiedad, decían, pues no les corresponde, y podemos apropiarnos de sus tierras y de sus territorios impunemente, porque no tienen alma, ¿verdad? No tienen esa cualidad que se señalaba en aquel entonces. Y me acordaba, por lo que decía Javier y por lo que comenta la compañera, en el año 2001, ¿quiénes frenaron la incorporación de los acuerdos de San Andrés a la Constitución y por qué?
fueron las cámaras empresariales de manera directa. Fueron el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque no les sonaba nada bien que se hablara de derechos colectivos sobre los territorios. En aquel entonces venía con pujanza toda una reforma de la Constitución y de las leyes para facilitar el despojo de los territorios indígenas. En 1992 apenas se había dado la reforma constitucional al artículo 27. La reforma en materia agraria, que va a ser la base jurídica hasta el día de hoy, para desmontar la propiedad social de ejidos y comunidades indígenas y no indígenas. Y que es la base, y ha sido la base, para que una masa gigantesca de tierras ejidales y comunales hayan pasado a manos privadas en los últimos 25 años. Y junto con esta reforma al artículo 27 vino la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria, la promulgación de una nueva ley agraria, la aplicación del programa de certificación de derechos ejidales, la Ley de Aguas Nacionales y a partir de que los acuerdos de San Andrés no fueron incorporados a la Constitución, la reforma y la transformación de diversas leyes sustantivas en lo que tiene que ver con los territorios de los pueblos indígenas y campesinos. La ley minera, en primer lugar. La ley de aguas nacionales se vuelve a reformar. La ley de bienes nacionales se reforma. Y ya con Peña Nieto se dan dos reformas fundamentales: la energética y la de hidrocarburos. Todas estas reformas lo que han generado son regímenes de concesiones, que en realidad son privatizaciones simuladas, disfrazadas. En la letra se dice que un bien nacional, por ejemplo una franja marítimo terrestre, o el caudal de un río, o los minerales del subsuelo, son propiedad de la nación. Sin embargo, el régimen de concesiones que se establece en las leyes secundarias a la Constitución los homologa con propiedades privadas. En los hechos son eso, propiedades privadas que están dentro del comercio, que es lo que más importa para la acumulación capitalista, que estén dentro del mercado, que se puedan comprar y vender. Y eso es lo que han hecho con este país y con nuestros pueblos. Ahora bien, viene una reforma constitucional y viene una consulta. Primero quiero hablar de lo sustantivo y luego de lo secundario. Lo secundario es la consulta. Es como si hablamos de un plato en el cual hay un pollo asado. Vamos a hablar primero del pollo asado. La consulta no es el pollo asado, la consulta es el plato. El pollo asado es la reforma constitucional que quieren hacer. Decimos nosotros que mientras no se transforme todo el marco constitucional y jurídico para que haya un respeto, para que haya garantías a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y campesinos, los acuerdos de San Andrés van a ser cosa obsoleta. Nos pueden reconocer cierta autonomía política, nos pueden dar presupuesto, pero va a seguir intocada la base del despojo. Y el territorio es la base material de la autonomía. Y el territorio está siendo despedazado, destazado. Desde hace años está siendo diseccionado. Dijera su colega Horkheimer, ¿verdad? Cuando estudiaba la crítica de la razón. Está siendo diseccionado, pero ya no por la ciencia, sino por los seguidores de esa ciencia compulsos en la realidad de nuestros pueblos. Y privatizan las aguas y ya tienen en una comunidad ya una bola de cabrones, disculpen la palabra, ya tienen una concesión de agua de los manantiales, y otros ya compraron las parcelas de riego, y otros ya tienen concesionados los minerales. En fin, entonces decimos nosotros, no puede haber una reforma constitucional que se diga seria y que incorpore los acuerdos de San Andrés si no se tumba
si no se tira todo ese andamiaje constitucional y legal que hace totalmente nugatorio el derecho de los pueblos. Es decir, que lo hace ilusorio, que en la letra te lo encuentras, pero en la realidad ya no. Eso primero. Segundo, la consulta. Quería hablar primero de la reforma porque se nos hace trascendente hablar primero de la reforma y entonces ya ponemos la consulta en su lugar. Si la reforma parece ser una caricatura, la consulta lo es. Absolutamente. Apenas ayer me mandaron un oficio que les entregaron a los compañeros de Azqueltán, de San Lorenzo Azqueltán, una comunidad birrárica tepehuana, donde les indican que al foro de Colotlán pueden ir nada más 5 por la comunidad, siendo que el convenio 169 dice que la consulta tiene que ser libre, apropiada y de acuerdo a las condiciones culturales de la comunidad o del pueblo que va a ser consultado. Cuando decimos condiciones culturales, ¿a qué nos referimos? Que tiene que ser de acuerdo a la forma como los pueblos se organicen para discutir y para consensar. Y la forma de San Lorenzo Azqueltán, por lo menos la de ese pueblo, de esa comunidad, pero la de la mayoría, es a través de la asamblea comunal. Ya desde ese momento, la consulta no cumple los estándares que marca el convenio 169. Pero ya lo comenté hace algunos días en otro foro que estuvimos y lo he tratado de reiterar desde la última reunión que tuvo el Congreso Nacional Indígena. Como pueblos originarios no podemos caer en la trampa. La consulta es un derecho accesorio y nos lo quieren vender como el derecho principal de los pueblos originarios. Desde los gobiernos, desde los organismos multinacionales, desde los espacios académicos y desde el discurso de las ONGs, nos están vendiendo el derecho a la consulta como un derecho fundamental. Y no. El derecho a la consulta es el derecho de los jodidos. ¿Por qué consultan a los pueblos originarios en el mundo? Porque están sometidos. ¿Para qué los consultan? Para imponerles un proyecto. No los consultan, nunca llegan a los pueblos y les dicen, oye, fíjate que se me ocurrió una pendejada que se llama corredor transísmico, pero a ti se te ocurre algo diferente, porque tú tienes el derecho de decidir. ¿Tú qué piensas que se debe hacer en tus pueblos? Porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Así llegan y nos dicen? No, la consulta es para imponernos proyectos. Si no necesitaran meter el corredor transísmico, si no necesitaran imponer el Tren Maya, el proyecto integral Morelos, las termoeléctricas, los gasoductos, no consultaban. Si estuvieran construyendo una nueva relación de los estados nacionales, porque habla a nivel mundial, no es México nada más. Esto está pasando en todo el mundo, ya ha pasado en todo el mundo. Si quisieran construir una relación diferente de los estados nacionales y de los organismos multinacionales con los pueblos originarios, no los consultaban. Les daban los apoyos, el marco constitucional y legal para que pudieran desarrollar sus esquemas de desarrollo, para que pudieran llevar adelante lo que son sus prioridades de los pueblos. ¿Qué es lo que nos consultan? Lo que nos quieren imponer. Y como la consulta la usan como un mecanismo de imposición, entonces la presentan como un derecho fundamental, siendo que no lo es. El derecho fundamental es que a Milcingo, si a Milcingo dice se va a la chingada el gasoducto, se vaya. Ese es el derecho fundamental. ¿Cómo se llama ese derecho? Derecho al territorio y derecho a decidir, derecho de autonomía. El derecho a la consulta es diferente y lo están implementando de maneras totalmente tramposas para llevar a cabo proyectos terribles. Están yendo a las poblaciones, lo vemos en el Istmo, llegan a las comunidades, compran a las comunidades, les sueltan toda clase de apoyos, de dineros, las empresas, y después viene la consulta. Es una consulta coaccionada, sin marco constitucional,
pero que además, repito, está siendo usada como coartada para imponer proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues tenemos que resistir. Realmente como CNI no es algo que nos llame tanto la atención, pues porque nos están haciendo pedazos, ¿verdad? Entonces, sí es grave lo que comentas, sí está mal como lo están llevando a cabo, pero es parte de todo un mare magnum de cosas que están pasando. ¿Otras 3 preguntas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estrategias, acciones ha tenido el SIG y el CNI para atraer a las comunidades que están enajenadas por Prospera, por las proyectos de CONAFE, por las organizaciones de iglesias que han ido a las comunidades, que los mantienen en una tregua por el confort? ¿Cómo han hecho el SIG, el Congreso y el Consejo para atraer a esas comunidades a la lucha por la vida, dejar esa tregua por la comodidad? Breves, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Estamos conscientes, yo creo que todos, de la resistencia que han llevado los pueblos originarios desde hace 500 años. Una de las dudas que me asalta es cómo descolonizarnos, porque no solamente ellos están colonizados, sino todos nosotros estamos colonizados. En este sentido, yo siento que esta colonización que traemos desde el tuétano no nos está permitiendo ver esta resistencia de los pueblos y cómo incorporarnos con ellos a su lucha. Esa es una pregunta. La otra es, yo siento que están en un cerco de comunicación, ¿no? O sea, toda esta comunicación se ve aquí en el foro, pero hacia afuera no se ve. ¿Por qué? Porque hay un cerco mediático. Está peor que en los periodos anteriores, ¿no? Y el gobierno actual, el régimen actual, tiene que saber, pero que nosotros lo tenemos que manifestar, es que no le dimos un voto, un cheque en blanco, ¿no? Hay muchas promesas que no se han cumplido, pero como nosotros, con ellos, junto con ellos, vamos a luchar para que se cumplan. Muy breve, por favor. Información, ¿qué está pasando en los territorios zapatistas con la militarización? Y si ya están comenzando las agresiones o las hostilidades militares. En cuanto al STLN, ¿cuál es en este momento qué están pasando los hermanos? ¿Cómo se está viviendo? Y pues, para saber precisamente lo que decía hace rato, como no se tiene mucha información, que nos informen qué está pasando ahí, directamente desde los voceros del STLN. Bueno, lo que se ha hecho o se está haciendo para que nuestros hermanos no se dejen enajenar es seguir construyendo, reforzando la comunidad real, pues, ¿qué será? Reforzando la organización misma interna, organización por usos y costumbres, ¿no? La que es, con eso pues quitar los partidos que son los que van partiendo a las comunidades, pues. Y también en cuanto a las diferentes religiones, pues igual, sé que también es algo fuerte, así como en los partidos, pues que van partiendo a las comunidades,
pero lo que se ha venido analizando en las asambleas que tenemos es ver justamente todo esto que nos está dividiendo, no solamente partidos y iglesias, sino que todo es lo que hace que dividan a las comunidades, que nos confrontemos, ¿verdad? Porque a veces hay pleitos pues, internos que son desde fuera ocasionados, ¿verdad? Entonces es difícil si vamos caminando despacio, y como es que sí están muy fuertes, pues, ¿verdad? Y que sirven como ejemplo para otras que se están consolidando, ¿verdad? Entonces, pues se ha insistido mucho en eso, en retomar el espíritu de la comunidad como era, pues, ¿no? Para poder caminar hacia lo que queremos. También ¿cómo descolonizarnos? Yo creo que a medida que vayamos pensando en colectivo, ¿no? Que vayamos pensando que no individual, pues, que tengo que hacer equipo con más, ¿verdad? Y que juntos vayan pensando, pues no igual, pero sí como si estamos viviendo una situación de violencia en el barrio, por ejemplo, o en la colonia, ¿cómo le hacemos para quitar esto? ¿No? Pero en colectivo, pues, porque uno solo, pues no, ¿no? Entonces, a medida que vamos retomando esa colectividad, es como vamos pensando, pues, en que no somos individuales, ¿no? Que todos necesitamos de los demás, y que entonces es cuando vamos a buscar esa comunicación con otros hermanos indígenas y no indígenas, pues, porque creo que en la ciudad hay de todo, ¿no? En las colonias, barrios. Entonces, de esa manera pienso que es como se va a ir quitando esto que nos trajeron otras personas de ser individuales y pensar en uno, pues, ¿no? Entonces, hay que pensar siempre todo en colectivo, analizar, pensar, reflexionar en colectivo. De esa manera es como vamos a ir caminando. Y la otra pregunta no me quedó. ¿Cómo romper el cerco mediático que se está dando? Porque no nos llega toda esta información. Claro. Pues, híjole, pues aquí ya depende, pues, de cómo se vaya caminando. Si es que es abajo, pues, si es abajo, es cuestión de buscar una forma de que fluya, pues, toda esa información real. Y por parte de arriba, pues nunca nos van a decir nada, ellos van a seguir caminando, y nosotros solamente quieren que obedezcamos leyes y formas que tienen, pero si ya vimos que lo que están construyendo nos está destruyendo, pues entonces nos toca a nosotros construirnos abajo, y ahí sí tiene que fluir esa comunicación, pues tiene que haber esa forma que solamente juntos podemos diseñarla, pues, para que podamos estar al tanto todos, ¿no? Y todas. Y en cuanto a las comunidades zapatistas, pues es lo que se ha dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el 10 de abril se leyó un comunicado que fue la palabra directa de ellos? Pues eso está pasando, ¿verdad? Ahí quedó, pues, el mensaje que nos enviaron, y así como está pasando en los pueblos, también está pegándoles más fuerte a ellos, pues, ¿verdad? Entonces, pues está, es lo que puedo decir, pues. Bueno, muchas gracias. Ahí hay un mensaje.
que nos hicieron llegar y perdón si se nos pasaron a nosotros. Es una acción urgente la que se está convocando, la está convocando el CNI, el CID, a una caravana por la paz. Allá en Guerrero recientemente unos hermanos fueron asesinados, concejales y miembros del CNI. Hay comunidades cercadas, las tienen cercadas los del cártel, no las dejan salir siquiera a comprar algo de víveres para llevar a sus comunidades. Entonces la idea de esta caravana es ir a romper el cerco y llegar a las comunidades y llevarles víveres, ¿verdad? Entonces para eso se está organizando esta caravana. Va a salir de Amilcingo el día 12 y 13 y 14 esperamos estar por allá en Guerrero para que nos participar. Si me permite nada más agradecerles de todo corazón el esfuerzo de venir. Vienen ahora de Guadalajara, regresan ahora de Guadalajara